Gloria a Dios, aleluya. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de acuerdo a ese versículo, voy a tratar la manera de contar un breve testimonio para la esperanza de aquel que esté enfermo. Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 14, verso 12 dice, de cierto, cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, la palabra de Dios es bien clara, hermano. Amigo que me estás viendo, no existe nadie, no existe ningún nombre dado a los hombres aquí en la tierra, ni sea hombre o sea mujer, no existe nombre de nada. El único hombre y nombre es nuestro Señor Jesucristo. Claro está la palabra. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. Pero me impacta el primer verso que dice que si creemos en las obras que Cristo hizo, el que cree, dice, mayores obras harán vosotros, nosotros, en el nombre de Jesús. Les voy a contar un breve testimonio de mi vida y voy a analizar algo para que usted también analice cómo Dios trabaja, de qué forma trabaja. Yo tuve un accidente antes de conocer a Cristo. Tuve un accidente que se me rompió todo lo que cubre la columna vertebral y llegó una parte cerca del sacro. Ahí se me rompió y se me salió un disco a tal magnitud que para mí era terrible. No podía estar acostado, no podía andar parado, no podía caminar mucho tiempo. Era terrible aquel dolor que se me dificultaba hasta para ir a hacer mis necesidades. Pero cuando en mi compañía me abrieron una puerta de ir a una clínica de las más prestigiosas aquí en el departamento de Puerto Cortés, o sea, San Pedro Sula, Honduras. Es una puerta bien buena porque ahí van los más ricos de Honduras, van a esas clínicas, a esos hospitales privados. Entonces en una caída que yo tuve, o sea, no aguantaba, me imposibilité hasta para poder caminar. Entonces mi esposa me llevó, estuve dos días internado. Y el doctor que me miró, un especialista en operaciones de la columna vertebral, él me dijo a mí, mire varón, lo que tiene usted es terrible, me dice. Me enseñó de qué manera me iba a operar, pero cuando me dijo que leer un formulario, en el formulario decía que todo aquel que si la operación no salía buena, el hospital no se hacía responsable de todo lo que me podía pasar. Lo más seguro, me dijo, es que si fallamos, si la ciencia falla, puede quedar inválido. Pero si la ciencia funciona, no va a quedar bien como era antes usted, me dijo. Entonces a mí se me vino el mundo encima y era triste para mí. Además era cara la operación, pero era una parte la tenía que pagar yo y la otra la compañía. De mi bolsa solo tenía que pagar 20,000 empiras, pero la compañía tenía que pagar aproximadamente como 90,000 o 95,000, más o menos. Pero yo me dio miedo porque dije yo, si yo podía conseguir el dinero. Hablé el superintendente de la compañía, el jefe de recursos humanos, me dijo que iban a hacer las transacciones, pero yo me quedé analizando y tuve miedo. En eso conocí a Cristo. En mi mundo donde andaba, en el mundo actual donde yo estaba metido, en el mundo de toda la inmundicia que uno practica en el mundo, toda la basura del diablo que uno practica, todo tipo de pecado, adulterio, fornicación, borrachera, que droga, bueno, esa era tremenda mi vida, inmundicia.
Pero cuando vine a Cristo, empecé a escuchar la palabra de Dios por medio de los pastores, de los siervos del Señor. Y me impactó esta palabra cuando Jesús, Él dejó esa promesa y dijo que si nosotros creemos en las obras que Él hizo, mayores harán ustedes, nosotros. Y la mayor obra que yo veo que Jesús, yo no he encontrado en la Biblia a alguien que se sanó solo. O sea, alguien que oró y le pidió al Señor, Señor, sáname. Porque vemos que los leprosos siempre, Jesús dice la palabra de Dios, que Jesús tocó los leprosos. Jesús los ponía las manos a los leprosos. Jesús le ponía las manos a los enfermos y eran sanos. Jesús le ponía las manos a los endemoniados y eran libres. Y Jesús hacía cualquier milagro. Pero yo no encuentro en la Biblia que alguien pudo haberse sanado él solo. O sea, como quien dice, la fe es bien importante, la fe del hombre es bien importante. Pero la fe, hermano, cada quien tiene un límite de fe. Yo no sé qué tipo de fe tienes tú ante Dios. Yo no sé cómo tú estás caminando con Dios. Yo no sé qué tú le has prometido a Dios. Yo no sé qué trato tienes con Dios. Porque yo soy delante de Dios, el que soy delante de Dios. Yo no te conozco a ti, hermano, no te conozco a ti, cómo tú estás frente a Dios, cómo tú te mantienes frente a Dios, porque Dios, nosotros ante los ojos de Dios estamos desnudos, no sé. Y la fe es medida, cada quien tiene una medida de fe, pero lo que te quiero entender yo, que todos nosotros somos humanos. Y Jesucristo dijo, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Jesús te ama, Jesús te quiere, Jesús necesita que tú lo busques a Él. Jesús necesita que tú te metas con Él. Jesús necesita que tú le prometas a Él qué tú vas a hacer. Cuando yo conocí a Cristo empecé a meterme en la fe. Le decía a muchos hermanos, oren por mi hermano, pongan la mano en mi columna, oren por mi hermano. Empecé. Y pasó un tiempo, un año no pasó nada, año y medio no pasó nada. Entonces yo empecé y me metí en lleno con el Señor Jesús y le dije, Señor Jesús, te pido un favor, ten misericordia de mí, porque tú me conoces a mí, Leo. Tú me has conocido antes de la fundación del mundo. Haceme un favor, Señor, le digo. Sáname, quítame este dolor, sáname, opérame, Señor. Haz un milagro en mi vida. Y le digo yo, Señor, yo te prometo, le digo, que si tú me sanas de mi columna, yo te voy a predicar, aleluya, yo te voy a predicar la palabra, Señor. Yo voy a ver de qué manera busco esa llenura de tu Santo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios en mi vida, para poder yo llenarme de coraje, de valor, de poder para ir a hacerle guerra al diablo, predicar su palabra. Yo me levanté como predicador en las calles, en los autobuses, en las cárceles, en los presidios, en los hospitales, en los mercados, en cualquier calle. Yo tengo esa misericordia, esa gracia que Dios me ha dado de predicar su bendita palabra. Pero Señor, le digo, ten misericordia de mí, porque cuando yo empiezo, Señor, a predicar, siento el dolor terrible. En mi columna le dije al Señor yo. Y Señor, y siempre oraba, yo le oraba de noche, de día, tarde, mañana. Yo no había qué hora pedirle al Señor porque me quitara ese terrible malestar, ese terrible dolor que yo no se lo deseo a nadie, estar en una cama con esos dolores terribles, son tremendos. Lo más terrible, hermano, que yo en mi trabajo, yo no podía estar incapacitado todo el tiempo, yo me mordía los dientes, me retorcía yo solo de mi dolor, solo yo sabía cómo andaba siempre andaba con ¿cómo se llama? Siempre andaba poniéndome que inyecciones, cosas así relajantes. Y mire, de repente yo en una mañana, en una madrugada, yo estaba acostado y medio me desperté, entre dormido y despierto. Y yo sentí que, aleluya, esto es poderoso. Yo sentí que una mano pasó por toda mi columna, desde la nuca, desde la coronilla, así de la parte baja de mi cuello, hasta la colita.
Sentí una mano que pasó y un fuego penetrante que sentía aquello. Y de repente yo me desperté bien, estaba entre dormido y despierto, me desperté y sentí aquel gozo, aquella alegría. Y dije yo, eres tú, Señor. Y me dormí nuevamente. En la mañana que me levanto, fue lo primero que cuando yo me levanto, siempre tenía mi forma de levantarme para no no sentir el malestar en mi columna. Y me levanto de un solo y me tiro y siento que no tengo... Maravilloso Dios, maravilloso. Siento que no tengo nada, no tenía ese dolor terrible que sentía. Y empiezo yo a dar gracias a Dios caminando y siempre dándole gracias a Dios. Empecé a hacer los ejercicios que no hacía. Empecé a correr. Empecé a hacer pectorales. Empecé a hacer ejercicios que yo no podía hacer y de repente, hermano, fue maravilloso para mí. El Señor Jesús es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8 lo dice. Jesús no ha cambiado, es el mismo. Él puede hacer un milagro en tu vida. Lo único que tienes que hacer es tener fe en el Señor y prometerle al Señor. Tienes que hacer un pacto con Cristo. Por medio de Cristo haces pacto con Dios, por alianza con el Espíritu Santo, y Él te va a sanar. Él va a hacer grandes milagros en tu vida. Cree, hay que creerle al Señor, ten fe en el Señor. Y no solamente ese milagro ha hecho en mi vida, sino que también por medio de nosotros como siervos de Él, hemos mirado milagros en otras personas. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, también reciben un milagro. Pero para esto necesitamos una fe, hermano, una fe tan grande en todo nuestro ser, creyendo que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Para terminar, hermano, te digo algo. Si tú no tienes a Cristo, acepta a Cristo en tu corazón. Tú que estás viendo este video, solo repite allí en tu corazón y en tu mente, di las siguientes palabras. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, pero que tú moriste en la cruz del Calvario y te llevaste todas mis dolencias, todas mis enfermedades, todas mis culpas. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el Padre de la gloria, Dios Padre, sea mi Padre el quien me ama. Y te abro mi corazón, Espíritu Santo de Dios, para que tú entres en mí. Amén y amén. Y tú repetiste esta oración, te sugiero que visites una iglesia donde se predique la verdad de Cristo. Lleva tu Biblia. Cuando estén predicando, lleva tu Biblia, tú lees lo que están predicando ahí y pídele dirección al Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre, todo aquel que está enfermo en esta noche y que ha mirado este video, ahí donde está, Señor, en lo más profundo de sus huesos, en lo más profundo de todo su cuerpo, Padre. Opera un milagro, Señor Jesús. Opera un milagro. Hay gente de fe que está viendo este video. En el nombre poderoso tuyo, Jesús. Ten misericordia de esos que están con dolencias, con enfermedades terribles. Sánalos, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.